hemos señalado, pues tenemos la grata presencia de nuestro amigo licenciado José Antonio Reynoso, director de la Oficina Local de Trabajo, profesor de la Universidad Católica Nordestana UCNE y de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, experto en Derecho Laboral y Seguridad Social, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa Justicia y Sociedad. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, Pedro Pablo. Gracias por la invitación en este programa tan visto por la audiencia de San Francisco de Macorís y zonas aledañas. Muy bien, vamos en esta noche a hablar del rol que tiene el Ministerio de Trabajo en lo que tiene que ver con la regulación del contrato de trabajo. En ese sentido, me gustaría que usted nos diga cómo comienza así esa relación entre el empleador y el empleado, cómo llega el empleado a la empresa, si con un contrato previo, si después que llega, cómo se maneja esta relación. Perfecto. El trabajador ingresa a laborar mediante un contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un convenio que hace el trabajador con el empleador, en el cual el trabajador se compromete a prestar un servicio y el empleador a pagar por ese servicio prestado. Una vez convenido ese acuerdo firmado entre las partes, se deposita en el Ministerio de Trabajo con 4 originales. De esos 4 originales se le da una a cada parte, es decir, uno al trabajador y uno al empleador. Y los 2 se envían a Santo Domingo, al director general de trabajo, donde quedan archivados. ¿Cuál es el fin de ese registro? En caso que el empleador o el trabajador pierdan su contrato, pueden solicitar válidamente una copia certificada al Ministerio de Trabajo. Pero usted me podía preguntar, ¿y de qué convenio estamos hablando? Si cuando el trabajador ingresa a la empresa, generalmente entra de boca. Lo que pasa es que en la legislación laboral, el contrato puede ser verbal o puede ser escrito. Sí, realmente hemos visto que esa es la excepción de que el contrato sea por escrito. ¿En cuáles casos la ley exige que el contrato deba ser por escrito? La ley exige que el contrato para una obra o servicio determinado por cierto tiempo y por tiempo indefinido debe hacerse por escrito. Ahora bien, el contrato de trabajo no es el que firma en un papel, el que usted acuerda en un papel entre el empleador y el trabajador, sino aquel que se realiza en los hechos. Usted puede firmar un contrato de trabajo válidamente y usted puede ejecutar otra labor. Para la ley laboral, el contrato que es válido es el que usted realiza en los hechos, porque el contrato de trabajo es un contrato realidad, es un contrato de facto, es un contrato de hecho. Usted puede firmar una cosa y realizar otra. Además que el código prevé, toma como válido que todo contrato de trabajo es por tiempo indefinido. Muy bien, eso significa entonces que en esa relación de trabajo debe primar siempre la buena fe en ese contrato de trabajo. Exacto. Uno de los principios del Código de Trabajo es la buena fe. Si se conviene cualquier situación que esté fuera de la ley, ese contrato es nulo. Y en derecho, lo nulo es como si no existiera. Si se prueba la mala fe del empleador. Entonces, ¿cómo el trabajador puede, el contrato verbal, cómo él puede probarlo si le toca demandar al empleador? Esa pregunta que usted hace es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque en derecho laboral, el contrato de trabajo se puede probar por todos los medios de prueba. En materia laboral no existe una tarifa de prueba. Es decir, el juez laboral no se supedita a una prueba. Por ejemplo, en derecho civil vemos que la prueba por excelencia es la prueba documental. Y en materia penal vemos que la prueba por excelencia es la testimonial. Si el juez entiende que con una sola declaración puede fundamentar su sentencia, puede desestimar un conjunto de documentos. O por el contrario, un solo documento le pueden a él suministrar la prueba necesaria para él fundamentar su decisión. Ahora bien, ¿cómo el trabajador lo prueba?
En principio, dice la ley que ambas partes están en la obligación de probar, pero en las cuestiones que tienen que ver con documentos, el fardo de la prueba le corresponde al empleador. Es decir, la ley solamente le exige la prueba al empleador. Digamos, se está discutiendo lo que es la prueba del contrato, en lo que tiene que ver el salario, en lo que tiene que ver el tiempo del trabajador. En ese caso, el fardo de la prueba le corresponde al empleador, porque la ley no le exige al trabajador presentación de documentos ante el Ministerio de Trabajo. Es decir, lo que tiene que ver con la planilla de personal fijo, libros de jornales y otros documentos, o lo que tiene que ver con las horas extras, la ley le exige al empleador presentación de documentos. Si no lo presenta, entonces no tiene medio como probarlo, y cuando hay una duda en la aplicación de la ley, generalmente el juez falla a favor del trabajador. Bien, José Antonio, ¿existen varios tipos de contratos en materia de trabajo? Sí, correcto. Pero Pablo, existen varios tipos de contratos de trabajo. Existe el contrato por tiempo indefinido, el contrato por cierto tiempo y el contrato para una obra o servicio determinado. Entonces, ¿cuál es el contrato más frecuente que en la práctica se lleva a cabo, se ejecuta? Perfecto. El contrato que más abunda en lo que es el haber laboral es el contrato por tiempo indefinido. El contrato por tiempo indefinido es aquel mediante el cual el trabajador realiza la labor de manera permanente. Por ejemplo, el trabajador que trabaja, digamos, en un supermercado, va todos los días, cumple un horario. Ese es el contrato que más abunda. Ese contrato generalmente se hace de manera verbal. Aquí la mayoría de los contratos, el 80% de los contratos se hacen de manera verbal. Solo un 20%, aquellas empresas que están organizadas, lo hacen de manera escrita. Pero vuelvo y repito, eso no le quita su valor. Ese contrato por tiempo indefinido, que es un contrato de labor sucesiva, cuando termina, es el contrato que da derecho a pago de prestaciones laborales. Los demás contratos, y si usted me permite, puedo entrar en definirlo, que es el contrato para una obra o servicio determinado, cuando se concluye la obra, termina el contrato de trabajo. Ahora, si la obra se extiende por más de un año, entonces al trabajador le corresponden los derechos adquiridos, vacaciones y salario de Navidad. Si dentro de una obra y otra no existe 2 meses con un mismo empleador, entonces ese contrato se puede convertir en un contrato por tiempo indefinido. Entonces, las partes tienen libertad para decir que van a hacer un contrato por tiempo indefinido o para una obra o servicio determinado. Sí, hay libertad de contratación en nuestro derecho. Las partes pueden convenir un contrato. Ahora, deben definir previamente el tipo de contrato que van a firmar. Por ejemplo, los contratos que son estacionales, que solamente duran un tiempo, esos contratos terminan sin responsabilidad cuando termina la temporada. Por ejemplo, un caso, llega la Navidad de ahora en 2 meses, el grupo Ramos La Sirena necesita un grupo de trabajadores y contrata ese grupo de trabajadores para prestarle servicio en la época navideña y el año nuevo. Terminó esa época, termina el contrato ahí sin responsabilidad. Lo que dice la ley es que no puede extenderse por más de 4 meses, porque si extiende por más de 4 meses, entonces al trabajador le corresponde una asistencia económica. Lo mismo sucede en la zona hotelera, cuando llega la parte alta, termina la parte alta y termina el contrato de trabajo. En la zona cacaotal, en la zona arrocera, en la zona cafetalera y así sucesivamente. Bien, mis amigos, estamos conversando con el licenciado José Antonio Reynoso, director de la Oficina Local de Trabajo y docente universitario en el área de Derecho Laboral y Seguridad Social. Licenciado, hemos visto en la práctica que una persona comienza a trabajar en una empresa y todavía a los 4 meses la empresa no lo tiene inscrito en la Seguridad Social porque
se estila o de manera, no sé si fraudulenta, a veces el empleador le dice, no, lo que pasa es que tengo que esperar los 3 meses. Y así se van varios meses y supuestamente esa persona todavía no es un trabajador. O sea, ¿a partir de qué momento realmente la persona es un trabajador protegido por el Código de Trabajo? Perfecto. Es una práctica y es muy constante y una práctica errónea. El trabajador desde que entra a la empresa está fijo. Es un trabajador que tiene todos los derechos. Tiene derecho a la seguridad social, a todos los seguros, tiene derecho a un horario, tiene derecho al pago. Ahora bien, lo que pasa es que el empleador confunde lo que es el plazo de prueba con la fijación del trabajador. El empleador tiene un plazo de 3 meses para probar el trabajador y antes de esos 3 meses puede despedir o desahuciar válidamente al trabajador sin tener que pagarle prestaciones laborales. Ahora bien, una vez transcurrido el plazo de los 3 meses, ese trabajador adquiere unos derechos que se llaman preaviso, se llaman cesantía, se llaman bonificación, se llaman vacaciones a partir de los 5. Entonces, se ha malinterpretado esta situación. El trabajador de que ingresa a la empresa tiene todos los derechos. Es más, yo voy más lejos. Si usted va a contratar a un trabajador hoy, asegúrelo ayer, porque ingresando a la empresa o saliendo puede sufrir un accidente, ya sea un accidente laboral, y si no está protegido, dice la ley que es un deber del empleador asegurar a su trabajador. Si no lo asegura, todos los gastos de medicamentos, internamiento y el tiempo que esté el trabajador recuperándose va entonces a cargo del empleador, como una forma de imputarle esa culpa por no cumplir con esa obligación. Esa prueba es de 3 meses. Si el trabajador pasó esa prueba, no puede ser despedido. Luego, un ejemplo, el trabajador pasó el periodo de prueba y el empleador lo despide o lo desahucia y vuelve a emplearlo. Y durante los 3 meses quiere despedir al trabajador porque no pasó la prueba. Esa prueba, eso no es admisible porque él pasó anteriormente ya el periodo de prueba. Puede buscar otra causa, pero no el periodo de prueba porque ya lo ha aprobado anteriormente. Muy bien. Sí, estamos aquí conversando con el licenciado José Antonio Reynoso, director de la Oficina Local de Trabajo. Licenciado, a veces hay empresas que contratan un grupo de trabajadores, digamos, por 3 meses y luego terminan la relación laboral y contratan otro grupo más por 3 meses y luego contratan también por 3 meses más, es decir, personas distintas. Esto aparentemente vulnera los derechos del trabajador, porque si el empleador no tiene entera libertad para contratar por cierto tiempo a un trabajador cuando debió contratarlo por tiempo indefinido, esto de alguna manera se puede decir que vulnera los derechos del trabajador. Ahora, mi pregunta es cómo el Ministerio de Trabajo puede intervenir en este tipo de empresa a los fines de que no haga ese tipo de contratación. Perfecto. Ese tipo de práctica era frecuente y en un supermercado que me ahorro el nombre, se daba la situación de contrataban a sí mismo un personal, luego lo sacaban, volvía otro personal y iba rotando. Hay una sentencia famosa de la Suprema Corte de Justicia que dice que si el trabajador lo despiden antes de los 3 meses, luego lo contratan, luego lo despiden, eso no es, o sea, el contrato, no, esa terminación no es válida, porque ha habido una labor sucesiva. Entonces al trabajador, todo ese tiempo se le va a sumar. Me explico. Un trabajador dura 2 meses y 29 días, lo sacan. Luego pasa 2 meses y lo contratan. Lo sacan y lo contratan. Ese contrato es un contrato por tiempo indefinido, porque la labor que ha realizado ese trabajador es de labor sucesiva. Lo mismo se da con los profesores de la universidad.
Los profesores lo contrataban por un contrato, terminaba, luego ingresaba. La Suprema ha dicho que la labor es sucesiva y que por lo tanto ese contrato es por tiempo indefinido y que eso vulnera los derechos de esos trabajadores. Muy bien, hay otro tipo de trabajadores o personas que hacen un trabajo, digamos, una vez a la semana. Vamos a suponer un restaurante que contrata un artista y le dice, usted va a cantar aquí o tocar aquí todos los sábados o todos los domingos a tal hora. El hecho de que eso se haga permanente, ¿se puede hablar de un contrato por tiempo indefinido en esos casos? Mire, en principio el contrato de trabajo que se hace de manera, por un contrato que es por tiempo definido, se puede convertir en un contrato por tiempo indefinido si ese contrato favorece al trabajador o si la naturaleza de ese trabajo así lo dice. Por ejemplo, si el trabajador va a cubrir unas vacaciones de otro trabajador, si la empresa se queda con ese trabajador, ya ese contrato es por tiempo indefinido. Si una trabajadora va a suplantar a otra, digamos que en el caso de la trabajadora que dan a luz, si la empresa se queda con ese trabajador, el contrato es por tiempo indefinido. En el caso que dice usted, si el contrato es por tiempo por definido y el contrato en el tiempo se sigue realizando, ese contrato que en principio comenzó por cierto tiempo, en el futuro se convierte por tiempo indefinido por la misma naturaleza de la prestación. Es decir, que la prestación que se va a dar es permanente. Y al ser permanente, entonces, adquiere el carácter por tiempo indefinido. Aún en el caso en que esa persona no reciba un salario, sino que se le pague por servicio prestado, ¿se puede hablar entonces de que existe un contrato por tiempo indefinido? El contrato de trabajo tiene 3 elementos primordiales, que es la prestación de un servicio, que se pague por ese servicio, y la subordinación, que es el elemento básico. Si no existe subordinación, si no existe salario o prestación, no podemos hablar de un contrato de trabajo. Si el trabajo que se va a realizar, por ejemplo, usted dice, digamos un trabajador que va a trabajar y es por la propina no es un salario. Y al no ser salario, entonces, no puede haber un contrato de trabajo, porque entonces el contrato está cojo, le falta un elemento, es un trípode. No podemos hablar de un contrato de trabajo. Tienen que conjugarse esos 3 elementos y principalmente la subordinación. ¿Y no podría ser entonces que un restaurante contrate un personal, le diga, tú vas a trabajar aquí por la propina, pero lo hace con la intención de vulnerar entonces los derechos de ese trabajador? Porque si presta un servicio, entonces el día que esa persona no recibe propina, pues entonces no recibiría nada. ¿No se podría ver eso como una ejecución de mala fe en esa relación de trabajo? Si existe la mala fe y la empresa lo hace o con un subterfugio para vulnerar lo que es la ley laboral, hay un contrato de trabajo. Y principalmente si ha habido lo que es la subordinación. Si el trabajador lo hace voluntariamente, va y se va y no cumple con un horario y no hay esa subordinación, no podemos hablar entonces de un contrato de trabajo. Tienen que conjugarse los 3 elementos, y si el empleador es para vulnerar los derechos del trabajador, entonces hay un contrato de trabajo. Muy bien, en lo que tiene que ver con esa subordinación, entonces, ¿cómo se puede determinar que esa persona está subordinada a otro? Por ejemplo, en el área de la salud, es el caso de que un médico trabaja, vamos a suponer, en una emergencia de un centro clínico, pero es libre para él actuar y tomar decisiones en lo que tiene que ver con su ejercicio. Entonces, ¿cómo se podría en ese caso determinar el elemento de la subordinación para establecer de qué es un trabajador? Si el médico realiza sus labores de manera independiente, ahí no hay un contrato de trabajo. Ahora, si él le trabaja a una clínica,
donde tiene un jefe que le dice, esto, lo otro, te vas a esta hora o no, hay un contrato de trabajo. El contrato de trabajo está regido por el Ministerio de Trabajo. Es un contrato que se firma entre dos partes y en principio el contrato, la relación que se da es una relación privada, pero hay un elemento público que son los poderes del Estado. Está el Ministerio Público y está los tribunales. Ese contrato que realiza ese médico cuando presta su labor a la clínica es un contrato de trabajo. Cuando lo hace de manera independiente, que no hay subordinación, no podemos hablar de un contrato de trabajo. Por lo mismo sucede con el caso de los contables. El contable que lleva una iguala a una empresa, ahí no hay un contrato de trabajo, porque la iguala no es un contrato de trabajo, porque lo hace de manera independiente. Ahora, cuando se somete a una jornada de trabajo, que erróneamente la gente cree, los trabajadores creen que la jornada de 8 horas, no, la jornada de trabajo es la que las partes acuerdan. Si la jornada de ese médico es de 4 horas y él pasó de 5, ya hay que pagarle hora extra. Si un trabajador tiene que ir al parque solamente a tocar un timbre, esa es su jornada. No importa la duración de la jornada para determinar el contrato de trabajo, sino la naturaleza en que brinda el empleado, el trabajador, su servicio. Eso significa que si las partes acuerdan que la jornada será de 5 horas y el trabajador cumple 8, significa entonces que esas horas extras el empleador debe pagárselas a ese trabajador. Correctamente, porque la jornada de trabajo es la que las partes acuerdan. Si se pasa, lo que pasa es que la ley le pone un tope para evitar los abusos. Le pone un tope de 8 horas diarias y de 44 a la semana para evitar los abusos por parte del empleador. Y debe haber una regulación. Si no hay regulación, imagínese usted. Bueno, bien, hemos llegado ya al final de esta entrevista. Finalmente quisiéramos preguntarle de manera puntual cuál es el rol fundamental del Ministerio de Trabajo en la regulación del trabajo protegido por el Código de Trabajo. El rol principal del Ministerio de Trabajo es velar por la paz laboral y verificar que las leyes y normas de trabajo, los convenios, sean cumplidos tanto por el empleador como el trabajador. Una vez depositados esos contratos de trabajo que dijimos al principio, esos contratos son entrados en una base de datos computarizados, los cuales nos sirven a nosotros como estadística de cuál es la población laboral en determinada zona, en qué parte de la vida productiva, industrial o comercial se están realizando esos trabajos. Para los abogados sirven, y para el trabajador, para el empleador, sirven como medio de prueba en caso de que se esté discutiendo lo que es el tiempo del trabajador o cuánto gana. La labor fundamental de nosotros es que ese contrato se realice como dice la ley, que no haya vulnerabilidad por parte del empleador o por parte del trabajador a ese contrato de trabajo. Es una vigilancia que tiene el Ministerio de Trabajo, que tenemos nosotros como representación local, de la aplicación, de la fiel aplicación de esas normas de trabajo, de que lo que se firmó ahí como jornada de trabajo, salario, horas extras, prestación de servicios, se apeguen a las normas de trabajo, al Código de Trabajo y a los convenios internacionales. Muy bien, muchas gracias al licenciado José Antonio Reynoso, director de la Oficina Local de Trabajo, por su participación en el programa Justicia y Sociedad. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por la atención prestada. Les deseamos un feliz inicio de semana y buen domingo.